Le hice el desayuno a mi hija y después probé, tenía un par acá, ejemplitos de no bloqueante, y no me acordaba cuál de todos estos funcionaba. El tema es así, lo que vamos a hacer es establecer una comunicación a través de un socket, o de varios sockets, donde este va a ser de cliente, esta terminal, y después me voy a conectar por otras terminales y eh, digamos, cada una de las terminales va a poder seguir el proceso en cuestión sin bloquearse. Ahora, va a ser más fácil verlo de lo que lo estoy describiendo. Eh, Primero tengo que levantar el servidor. Esto lo voy a tener acá en ./chat.exe. Creo que lo puedo correr en segundo plano. Ahí creé un proceso que escucha peticiones de conexión. Lo que voy a ver acá era el puerto que tengo abierto y eso lo veo en chat.exe. No, chat.c. Estoy durmiendo. Ahí está. El puerto es el 9034. O sea, en ese puerto va a estar escuchando el servidor 9034. Para lo cual yo voy a correr otro cliente. Esto sería el servidor. Necesito para establecer un socket la IP y esta es la IP del cliente del servidor y el puerto, como esto va en plano, tengo que seleccionar Telnet 9034. Ahí establezco la primera conexión. Ahí estoy escribiendo el tema que hay un solo contacto. Y sin embargo, fíjense que el servidor sigue teniendo control. Entonces lo que voy a hacer ahora es otro segundo. No, 9034. Se arma un segundo socket. Fíjense que sigue estando la comunicación. Tenés el chat. Suena muy egocéntrico, ¿no? Nombrarse. Digamos, y este proceso no se bloqueó en ningún momento, está escuchando peticiones de ambos y, y la comunicación de los dos sockets. Algo no le gustó, me parece. Acá algo, en uno no me quedó algo bien, pero bueno, ya veré. Fíjense que con este necesito darle un enter para que se pase la información y en cambio en este va en tiempo real. Esto puede ser, no sé. Esto es como para que tengan el concepto de cuando es no bloqueante. Otro ejemplo de no bloqueante que por ahí no les mencioné
es cuando, por ejemplo, necesito guardar en un archivo, o sea, guardar información de un log o de un trace o algo que voy grabando en tiempo real, y si en ese momento el archivo está siendo utilizado por otro proceso o por otro hilo de ese mismo proceso y necesito escribir, eso lo puedo postergar para un momento posterior y seguir con la ejecución del proceso, y voy a hacer lo que les mostré antes de más adelante hacer la entrada-salida y entregar el resultado. Eso sería una entrada-salida no bloqueante de un proceso que necesita escribir. Y este sería el ejemplo el chat sería el ejemplo de una llamada, una entrada-salida no bloqueante de forma asíncrona. Bueno, estos serían, estoy grabando, sí. Estos serían los servicios que proporciona el subsistema de entrada-salida del kernel. Este subsistema va a tener que, de alguna forma, planificar las entradas-salidas, va a tener que, para los dispositivos más lentos y más rápidos, almacenar en buffer, o para un manejo más eficiente de la información, almacenarlo en caché, ya sea caché a nivel, a nivel disco, o sea, guardar la información que tengo en el dispositivo, en el disco, en algún disco lento, guardarlo en un buffer que de alguna forma termina siendo un caché en el disco, o caché en memoria o caché en la memoria del procesador. Gestionar todo lo que son las colas de espera de los dispositivos de entrada-salida, la reserva y todo lo que tenga que ver con los tratamientos de errores. Esto, algo de planificación, habíamos visto, ¿se acuerdan que cuando vimos planificación, un segundo, dame que la vas a tirar casi. ¿Querés más? Pero un ratito. Cuando vimos planificación de la CPU, hablamos de que las entradas-salidas también las tenía que planificar, entonces quedaban encoladas en la cola de ese dispositivo en particular, y para mejorar todo lo que son los tiempos de respuesta y el rendimiento del sistema, también voy a tener que elegir qué tipos de entrada-salida ejecutar con respecto de una con la otra. O sea, esa cola no es que si un proceso hizo la entrada, hizo la entrada-salida antes, eh, hizo la entrada-salida antes que otro proceso, esa entrada-salida va a hacerse antes que el segundo proceso. Eso no quiere decir, sino que lo que voy a tratar de hacer es, en función de las entradas-salidas anteriores o del tiempo que puede llegar a tardar esa entrada-salida, elegir una o la otra. Por ejemplo, si yo tengo que elegir hacer una entrada-salida a un disco y hacer una entrada-salida a una unidad de cinta, yo sé que si tengo que hacer la entrada-salida de la unidad de cinta va a ser algo demasiado lento y voy a estar demasiado tiempo esperando, entonces mejor hacer la entrada-salida del disco y después la entrada-salida de la cinta. El sistema operativo arma una cola de espera por cada dispositivo, además puede, con esta cola de espera, puede armar una tabla de espera que indica en qué estado se encuentra el dispositivo, no funciona, activo, inactivo, ahí se, digamos, todo el estado, todos los estados de todos los dispositivos. Aparte o sea, profe, una pregunta. Sí. Cuando nosotros hacíamos la planificación, le dábamos bolilla a los procesos y las entradas salidas las ejecutábamos como que terminaba una ráfaga del proceso A y ejecutaba todas las entradas y salidas, y hasta que no terminaba no hacía la entrada y salida de otro proceso. Claro. Esto en la realidad
Es modificable. Es modificable, exacto. O sea, vos podés tener una entrada-salida que llegó antes, que se ejecuta al final, y una que llegó recién, que se ejecuta al principio. ¿Se entiende? O sea, las entradas-salidas, Sí. nosotros por... Esta es una respuesta para Javier, que cuando estuvimos con esto estaba discutiendo, mira, él fue un adelantado. Bueno, puede ser. Es que uno, a ver, si vos te lo pones a pensar, es medio... Vos tenés que hacer una entrada-salida de un dispositivo que te lleva 10 quantum y una entrada-salida que te lleva uno solo, y como que no te conviene esperar 10 para terminar uno, y por ahí terminaste ese uno y después terminaste ese otro proceso que lo tenías ahí pendiente por una entrada-salida. Y en ese sentido vos, si hiciste la entrada-salida antes, por ahí pudiste terminar un proceso antes en el procesador también. O sea, esto lo va planificando en conjunto también con la planificación de la CPU. Si a un proceso le falta hacer una sola entrada-salida para terminar y hay otro que tiene que hacer 20 entradas-salidas, va a priorizar al que le queda por ahí muy poco que al que le queda mucho. Y bueno, y todo lo que le decía acá era toda la información de control de esos dispositivos. Por si, no sé, alguien quiere hacer un llamado a un dispositivo que no está conectado, que esté inactivo, atenderlo y decirle, bueno, está ocupado o no está conectado, no está prendido, no funciona, etc. Almacenamiento en buffer. Acá voy a tener adaptaciones, o sea, un buffer, más o menos todos conocemos qué es un área de memoria que almacena datos mientras se están transfiriendo entre dos dispositivos o entre un dispositivo y una aplicación. Voy a tener un almacenamiento en buffer, se va a realizar por tres razones. La primera va a ser para realizar una adaptación de velocidades entre un productor y un consumidor de flujos de datos. O sea, si alguien transmite muy rápido, pero recibe muy lento, o sea, yo transmito mucha información, muchísima en tiempo real, y el que recibe es medio lento o no entiende las cosas, que el que va muy rápido, o sea, que el que transmite va transmitiendo, tiene que hacer una adaptación de velocidades, la haces a través de este buffer. Llenás el buffer y una vez que el buffer está lleno y el receptor hizo lo que tenía que hacer muy tranquilamente y muy pancho por su lado, toma el buffer, lo recibe y lo procesa como lo debería procesar. O puede ser el caso contrario. A mí no me conviene tener un dispositivo muy rápido para transmitir, por ejemplo, y alguien que estoy recibiendo información muy lento y transmitir apenas recibo. Porque yo estaría recibiendo un dato muy lento y transmitiendo rapidísimo. Y ya estoy disponible para transmitir de nuevo. Tengo que esperar que me llegue otro dato. Entonces, lo que me conviene a mí es bufferear el dato que viene lento hasta que tengo un cierto bloque importante de datos y transmitirlo todo completo. El segundo uso sería una adaptación entre dispositivos que tengan diferentes tamaños de transferencia de datos. O sea, nosotros cuando transferimos por red y por ejemplo tenemos información en el disco, no tiene que haber una adaptación de los tamaños de entrada y de salida. O sea, nosotros cuando transferimos o subimos ¿cómo se llama? Un video a YouTube, no agarramos el archivo de 2 gigas entero en un paquete gigante y agarramos el canal de comunicación y lo saturamos todo por ese canal en un canal de 1 giga y transferimos todo de una. No, lo paquetizamos. Y eso al paquetizarlo, de alguna forma, lo adaptás en el buffer que vos tenés de entrada y de salida. Y transferís partecitas. Después tenés un montón de métodos para lo que serían los errores, para detectar errores, para
para todo lo que es la parte administrativa de la transferencia y todo, bueno, en ese sentido perderías información, porque vos cuando transferís, si vos transferirías, no sé, un buffer entero del archivo, tendrías una cierta cantidad de datos administrativos que si vos lo paquetizás en en un millón de partecitas, vas a tener mucha más información. Pero sí o sí, vos no podés por coaxil tener un ancho de banda infinito o por fibra óptica un ancho de banda infinito y transferir teras o gigas de de un solo movimiento. Y aparte porque los protocolos de red no lo soportan tampoco. Pero supongamos que los protocolos estarían aptos, ya ahí lo que tendría que pensar es en el canal de comunicación en sí que no lo soportaría. Y tercero, soportar la semántica de copia en la entrada-salida. Lo que era, dice, de las aplicaciones, es decir, se garantiza que la versión de los datos escrita en el disco será la versión existente en el momento en que la aplicación ejecute la llamada al sistema, independientemente de los cambios posteriores que la aplicación pueda realizar al buffer. O sea, esto sería, yo tendría que bufferizar la información una vez que tengo toda la información procesada, la tendría que llevar, no sé, a ese archivo que quiero, para que de alguna forma la estoy dividiendo o metiendo dentro del buffer. Y una vez que está terminada toda esa transferencia de entrada-salida, ahí le doy guardar al archivo para que la semántica de la copia, o sea, la versión de la copia que está en ese momento en el buffer sea la misma que yo quiero transmitir o la que yo transmití. Esto, a ver, puede ser que en ese momento yo esté transmitiendo un archivo, ¿no? Estoy transmitiendo un archivo y a la mitad de la transferencia se me da por modificarlo. Entonces, eso no me lo va a permitir el buffer y tampoco me lo va a permitir el sistema operativo. Entonces, ahí lo que voy a hacer es mantener una copia en buffer y una vez que la tengo completa, transmitirla. Y después sí me va a permitir modificarlo. Esto también se aplica cuando es un buffer en memoria o en caché. Un minuto. ¿Querés salir, Rocky? Le abrí la puerta al perro antes de que le explote algo. La otra, el otro método que tengo de almacenamiento es el almacenamiento en caché. La diferencia entre el caché y el buffer es que en el buffer, o sea, en el caché tengo una copia idéntica de lo que voy a tener en el original, puede ser en la memoria o en el disco donde sea. Y en el buffer lo que tengo es una única copia. No la tengo replicada en otro lado. A ver qué quise poner acá. Digamos que es una copia de la info en el disco. O sea, lo que voy a tener, por ejemplo, lo que tengo en el disco, un archivo que subo a memoria, lo podría tener en memoria y también cacheado en la caché como es del procesador. Podría tener 3 copias de ese mismo archivo idénticas y estaría cacheado. En cambio, si la información está en un buffer y lo quiero transferir por red hacia otro lugar, lo tendría solo en un lugar. Esto lo vamos a ver, lo que les mencioné recién, el tema del buffer, lo vamos a ver con gestión de colas y reserva de dispositivos. Una cola de dispositivo es un buffer
que almacena la salida dirigida a un dispositivo, como por ejemplo una impresora, que no puede aceptar flujo de datos entrelazados. O sea, ustedes vieron que tienen una impresora y si quieren imprimir, lo que hacen es mandan a imprimir, y si la impresora no está disponible, imprimen igual. No sé si se dieron cuenta alguna vez que alguien está imprimiendo, escuchan la impresora que está imprimiendo y ustedes manden a imprimir y sin embargo imprime. Bueno, lo hace ¿por qué? Porque lo hace a través de un buffer o una cola que está asociada a ese buffer con el dispositivo, con ese dispositivo impresora. Esto lo podemos ver, lo que pasa es que se vería, o sea, si hay concurrencia a la hora de imprimir, lo que tendría que ver es que este buffer que les muestro acá, a ver si reacciona mi máquina. Bueno, ya casi terminamos. Voy a cerrar todo esto porque si no... Esto quería seleccionar. En esta ubicación, Windows lo que hace es bufferear la salida a la impresora. ¿Qué significa? Si yo mando a imprimir, la información se va a guardar en un buffer, en un archivo, un pequeño archivo que va a quedar acá. Por ejemplo, acá tengo la unidad 13. Vamos a ver si funciona. La unidad 13 de entrada-salida del Silversat. Ay, 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 ay. A ver, imprimir. Quiero ver si se llega a ver algo cuando lo mando a imprimir. Bueno, estas son todas impresoras de mi trabajo, así que no, ahí no lo voy a poder imprimir. Porque en realidad, si estoy conectado a una impresora, lo que hace un servidor de impresiones es recibir todas estas peticiones, las guardan en el buffer local de esa impresora, y si está la impresora ocupada, la imprime en otro momento. Yo lo tendría que hacer con una impresora local. Como no tengo impresora, uso el PDF, si me lo permite. Ahí no. Test. No sé si lo están viendo, que el PDF Creator es el PDF, lo que hace es generar archivos de buffer de impresión. Ahí tienen el buffer. Si se ve en tiempo real, ahí estoy imprimiendo en PDF y lo que está haciendo es guardando la información de la impresora de ese PDF printer en este buffer.
Bueno, ahí ya lo va pasando algo, algo no le gustó acá, porque quedaron todos los TMPs de todos los buffers, entonces a ver qué fue. Ahí está. Fíjense, va pasando la información en buffer, aleatorios, y listo, y ahí termina. Se ve que normalmente eso que se ve ahí no se ve a uno o dos solos, y se ve que como está tan lento lo llegamos a ver. Pero se entiende lo que hizo, bufferió la información que iba a una impresora. Yo si estuviese imprimiendo otro PDF en el mismo momento, lo va a encolar en ese buffer y va a enviarlo en el momento que la impresora esté disponible. Y bueno, lo que sería reserva de dispositivos, otra cosa en Linux se guarda en barra bar, barra ese pool, todo el pool todo lo que sería el pool de impresión. Y bueno, la reserva de dispositivos sería para los dispositivos que no permitiría el acceso a través de colas, o sea, a través de guardar información en un buffercito local y después enviarlo. Lo que puedo hacer es hacer una reserva del dispositivo. Le tildo que tal cliente tal aplicación quiere conectarse a ese dispositivo. Eso aplicaría mucho en unidades de cinta, son unidades muy lentas. ¿Por qué? Porque armar una cola para una unidad de cinta, yo no sé si les mencioné, por ejemplo, un backup en cinta de unos 5 teras aproximadamente, o un poquito más también, tarda entre 24 y 36 horas. Y por ahí armar un buffer con tanta cola de espera no tiene mucho sentido. O sea, guardar información que vas a guardar en cinta en un buffer se va a hacer enorme, comparado con lo enorme que era lo que sería trabajar digamos, en el proceso anterior. Entonces lo que se hace directamente es hacer una reserva, se le tilda un bit de reserva a un dispositivo, a un proceso, y queda en esa cola de dispositivos que están reservando, perdón, ¿cómo es? En la cola de espera el proceso sobre ese dispositivo. Ahí sería lo correcto. Esos son los métodos. Otra de las cosas que va a hacer el sistema de entrada-salida es el manejo de errores. Debe administrar errores ocurridos durante la lectura, escritura de un dispositivo, o que no esté disponible, o que hubo un error de escritura. Esto lo vemos cuando, no sé, abrimos un archivo y el archivo no está, o abrimos el archivo y nos quedamos sin espacio en disco, o cualquier situación que provoca algún error. En el caso de los sockets, por ejemplo, el sistema operativo te informa de que el puerto no está abierto. Yo si se acuerdan que puse el puerto 9034, si ponía el 9035 me iba a decir que el puerto no estaba abierto, pero eso me lo informa a mí, el sistema operativo. No hay nadie escuchando en ese puerto. La mayoría retorna un error, un número de error o código cuando la entrada-salida falla, y voy a tener log de errores. Ya veremos cómo se tramita todo esto. Protección de las entradas-salidas. Para evitar que los usuarios realicen operaciones de entradas-salidas ilegales, se definen todas las instrucciones de entrada-salida como instrucciones privilegiadas. Esto más o menos ya lo teníamos claro. Todo el acceso al hardware en los sistemas operativos modernos está restringido. No así se daba con el viejo DOS, que uno podía acceder a cualquier dispositivo de entrada-salida a nivel usuario. En realidad a nivel usuario o a nivel sistema, porque no había diferenciación de usuarios.
O sea, los usuarios no pueden ejecutar instrucciones de entrada-salida directamente, sino que tienen que hacerlo a través del sistema operativo y el sistema operativo te va a proporcionar herramientas o llamadas al sistema para realizar esas entradas-salidas. Otro de las formas de comunicación que vamos a tener son los streams. Ustedes ya en algún momento deben haber manejado algún stream. ¿Recuerdan alguno? Yo así mientras voy cerrando todo, que tengo todo esto que me consume memoria. Los streams Standard Input y Standard Output, ¿los recuerdan? No, la verdad es que en este momento no. No los manejaron. Bueno, los streams es un mecanismo que tiene el sistema operativo que permite comunicar una aplicación o un proceso a nivel de usuario de forma dinámica con alguno lo aplicó, que es un pipeline, hacia un controlador o dispositivo. ¿Qué significa esto? Es una interfaz que te da a vos como usuario entre tu proceso y el controlador o el dispositivo en sí. Ustedes seguramente lo manejaron a través del STD-out, la salida a pantalla, el STD-in, que es la recepción por teclado, y lo que sería, hay un tercero que sería el STDR, que son los errores que pueden llegar a suceder en el sistema. Todo ese flujo de datos están dentro de estos tres streams del sistema. Calculo que todos los lenguajes de programación tienen el acceso a estos tres streams. No sé si habrá alguno más en algún otro. ¿Qué más? Esto ya sería lo último, de lo último. Acá lo que puedo mostrarles es la ventaja que tienen estos streams. Vamos a cerrar todo esto. Esto es lo último de streams, sí. Esto es lo que les mencionaba recién. Yo lo que puedo hacer también con los streams es direccionarlos o redirigirlos y sacar, no sé, la entrada que en vez de tomarla de teclado, tomarla desde un archivo o desde un proceso en particular. O sea, podría redirigir salidas de un proceso a otro proceso y a la entrada de otro proceso o la salida de errores de algún proceso hacia la pantalla o hacia otro o hacia un archivo. Eso podría redirigir los flujos a través de esos pipes que les mencionaba de comunicación. ¿Y cómo sería esto? Se los voy a mostrar. Esto seguramente lo aplicaron y nunca se dieron cuenta. Si alguna vez usaron el pipe en Linux, lo aplicaron streams. O sea, lo que yo les estoy diciendo es que todos los procesos van a tener un stream de entrada y un stream de salida. Stream, digamos, no stream. A un proceso yo le puedo dar una entrada. Esto va a ser el stdin de este proceso. Esto sería proceso.
Espera un cachito, Has, ya termino. Un proceso donde voy a tener una entrada y una salida. Este proceso va a tener, en realidad, 3 flujos. Va a tener un flujo de entrada, un flujo de salida y un flujo de errores. Esto es muy std-in, std-out. Tengo un tercer flujo que va a ser el stdr, que esto lo podría recibir en cualquier lado. Yo lo que puedo hacer es redefinir la entrada de un proceso a la salida de otro. Entonces estoy comunicando el stream de salida de este con el stream de entrada de este. También podría ser que el stream de salida de este esté conectada al STDR del otro, o podría ser que este así, o sea, cualquiera de las combinaciones que se les ocurra. Y lo podría redireccionar. ¿Cómo hago para redireccionar un stream? Por ejemplo, vamos a ver aquí. En algo. Bueno, por ejemplo, si yo hago un ls menos l, estoy diciendo que el flujo de entrada, el stdin, el stream de entrada, es el teclado en la consola. Yo tipeo ls-l, el flujo de salida, el stream de salida, es la pantalla. Si yo quiero redireccionar el stream de salida en un stream de a otro proceso, lo que podría hacer es, esto seguramente lo hicieron, es redirigir hacia un archivo. Por ejemplo, output.txt. Entonces, ahí en pantalla no me apareció nada. Estoy redirigiendo el stream de salida hacia un archivo. Si lo ven, lo tengo acá. Output.txt. Si lo edito, fíjense que el contenido de output.txt es el contenido de un ls. Redirigí el stream de salida hacia la entrada, que sería hacia otro proceso, que sería el de abrir un archivo y guardarlo en ese archivo. También podría ser algo similar con el stdr o con el stdout. Por ejemplo, si yo quiero hacer un ls ls-l y guardar el stdr, esto sería así. Si el stream de entrada, perdón, si el stream es el 0, significa que voy a pasar la entrada hacia algún lugar, hacia otro lugar. Si es el 1, lo voy a pasar así, o sea, si es el 1 sería el stdout, y si es el 2, es el stdr. Y ahí lo guardaría como errores.txt, si hubo errores. Fíjense que ahí me guardó errores.txt. Como no hubo errores, este archivo va a estar vacío. Lo edito por las dudas, errores.
.txt está vacío. Tendría que tirar algo que me tire error. Pasa que acá soy root. ¿Qué podría ser? A ver, ya sé. rmedir Leandro. Fíjense, rmedir Leandro. No lo puede borrar porque Leandro no existe, ¿no? Vamos a ver si funciona. Errores.txt. No, me redirigió la salida o el error. A ver. Ahí está. Fíjense que quise borrar el directorio Leandro o el pad Leandro y no estaba. Como no estaba, me dice que no lo puede mover. O sea, ¿qué es lo que está pasando? Si el proceso fuese SLS, LSTDR también es pantalla. O sea, esto hablando en grafiquitos, SLS, LSTDOut lo está mandando al monitor. Y el LSTDIN es un teclado. Super teclado me mandé. Ese sería un teclado. Y esto sería el monitor. Pero la salida de errores también la está mandando, el stream de errores también lo está mandando al monitor. Si yo lo puedo redirigir, lo podría redirigir hacia este proceso o hacia un archivo o hacia lo que sea. Y si yo ahora edito more errores.txt, fíjense que me dice que no encontró el directorio Leandro a la hora de borrarlo. O sea, eso no era un mensaje de salida, del stream de salida, sino que era un mensaje del stream de errores. Esto es ideal para hacer scripts que te guarden información de lo que sucede con tus procesos o con tus programas. Póngase que yo todos los errores los guardo en un log, los guardaría acá apuntando un archivo. Todo lo que quiera lo podría sacar, no sé, por pantalla, por red, a través de un email, o sea, lo que sea. O sea, a través de un email significa un proceso que hace de servidor de correo y te lo envía, o un cliente que te lo envía. A eso me refiero. No necesariamente tiene que ser por pantalla siempre. Vos podés redirigir esos pipes o esos streams a través de pipes hacia otro lugar. Otra cosa importante que se utiliza bastante es, por ejemplo, acá quiero mandar los errores, quiero borrar Leandro 2, 222 para que se note un poquito más, pero agregarlo con el doble signo de mayor, lo voy a agregar. Ahí creció, fíjense, va creciendo el log de errores. More errores. Ahora ya tengo 2 errores. Yo lo que podría tracear acá o loguear acá es, no sé, la hora y ¿cómo es? Y el error que me tira para tener un registro de todo lo que voy haciendo y puedo tener mi log interno de mi aplicación. ¿Qué más podría ser? Otra cosa que se utiliza mucho, lo que tiene Linux es en el /dev, /null. Sí, así. Bueno, creo que era así. No. Vamos a /dev, ese, null. Sí, claro, no puedo acceder, pero está bien. Ahí no tiene permiso a nadie. En el /dev /null se conoce como redirección al limbo. ¿Para qué me sirve esto? Por ejemplo,
otra vez quiero borrarlo, pero en vez de enviarlo al archivo de errores, todo lo que son los errores, los voy a descartar, /d /null. Esto no va a quedar guardado en ningún lado, no lo va a guardar en el sistema, ni en el propio sistema, ni en un archivo, en ningún lado, va a quedar apuntado hacia la nada. ¿Para qué me sirve? Parece que no sirve para nada, pero supóngase que usted tiene una aplicación que registra millones de transacciones por segundo y están teniendo un error, entonces le está generando millones de transacciones por segundo y un archivo que está recibiendo todo eso, que ese archivo va creciendo y va creciendo demasiado, hasta un punto que puede llegar a ocuparte todo el espacio que tengas disponible. Entonces vos lo que haces es redirigirlo al /d /null y estás, digamos, si bien estás perdiendo información, estás debugueando tu aplicación mientras que la vas probando y vas tirando toda esa información espuria al /d /null sin generar un archivo de log inmenso. Hasta ahora hablamos de redirigir los streams. Lo que podríamos hacer también es, o sea, de redirigir la salida, lo que podemos hacer es redirigir la salida de uno hacia la entrada de otro. Hasta ahora siempre la entrada fue de teclado. Lo que podríamos hacer es, por ejemplo, algo que se usa mucho, el S-L, vamos a borrar un poquito, el S-L, pipe, el grep, key, grep, bueno, grep 10. No, me quedo mal ahí, grep. Bueno, no importa. Vamos de nuevo. Acá es grep. Vamos a crearlo para en cd /root. Estoy generando todo acá, entonces voy a práctica, cd práctica, y ahí le voy a tirar. Key y les. Y lo guío lo que quiero escribir. Bueno. Ay, 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 ay. Bueno, no me está saliendo el grep ahí, el pipe con las cosas. Vamos a probar otro. Esto ya es lo último. Acá lo que hacemos es hacer una búsqueda
de cualquier archivo con un par de parámetros de búsqueda y que presente solo 5 ordenados. O sea, hay un comando que es sort, hay otro comando que es hid y hay otro comando que es find, y los estoy interconectando uno con otro. O sea, la salida de este la va a conectar a este y la salida de este la va a conectar a este. No sé cómo le dio la archivo signal, lo ordenó en función de esta primera de acá, si no me equivoco, sí, por archivos. Está bien, esto sería, este es igual a este, pero esta T va antes que la L y la L va antes que la Z. El tema del orden alfabético difiere también entre mayúsculas y minúsculas, van según la tabla de caracteres ASCII, no es que si yo tengo una T mayúscula y una T minúscula no es lo mismo, y acá toma la S como que es mayor que la A mayúscula. Entonces lo que está haciendo de alguna forma conectando los streams de salida del find con el de entrada del sort, y el de salida del sort, si yo no le pongo el hit, me imagino que me va a tirar el choclo de todos, en vez de 5 me pone todo el contenido. Y en el sort está de forma recursivo, o sea, de la carpeta actual con todos los subdirectorios, digamos, y me los va a tirar ordenados. Entonces lo que estoy haciendo ahí es conectando, en vez de la salida a pantalla, estoy conectando esto así. Bueno, ya la cagué ahí. Chao monitor. Esto ahí. Otro proceso igual, que sería el hit acá y la salida a pantalla. Todo a través del pipe. Este sería el manejo de streams. Esto lo pueden hacer, yo lo hago con procesos, pero lo pueden hacer hacia cualquier dispositivo. O sea, ¿se acuerdan que en barra dev, el nombre tenía los dispositivos? Podría poner la salida de ese dispositivo a la entrada de un proceso y que ese proceso tome la información de ese dispositivo y lo voy procesando. Esto es muy típico de Unix, de Linux y de este tipo de sistemas operativos, donde puedo modulizar cada uno de los procesos y no tener un proceso o un código monolítico que hace todo. Bueno, esto es más o menos la definición y todo lo que hace. Esto es todo lo que hicimos recién. Esto puede modificarse al momento de invocar el proceso utilizando las facilidades de redirección y pipes de shell de Linux. Esto puede ser con los pipes o podría directamente redefinir la salida de mi segundo proceso que sea la entrada del otro. Y esto sería todo por hoy. Por hoy no. Por lo que sería entradas-salidas. Ese es el meme final. Y la única salida que veo posible es la que aprueben, así que métanle. Voy a cortar la grabación, así cortamos lo que es entradas-salidas.